Dice así la palabra del Señor, el libro de San Juan, capítulo 5, verso 1 al 9. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórtigos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había un hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Quiero hablarles bajo el tema: levántate y anda. Mis amados hermanos, Jesús tiene el poder para transformar cualquier situación. Pero lo que puedo notar de esta porción bíblica y de muchas de las parábolas o historias o acontecimientos con el Señor, era el requisito de nosotros es responder con fe y obediencia para poder levantarnos y andar. Vamos a orar. Señor Jesús, en estos minutos que restan del servicio, te ruego la unción de tu Espíritu Santo sobre mí, Señor, que pueda ser de bendición para tu pueblo, para mi familia, para tu iglesia, Señor. Por eso te ruego palabras en mis labios, pensamientos en mi mente. Dirige mi espíritu, mis emociones, todo mi ser, Señor. Por amor a tu iglesia, usa mi vida, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Y la iglesia dice: amén. Don Ernesto iba todos los días a la misma iglesia y se sentaba en la última banca. No pedía nada en voz alta, solo miraba al altar y pensaba: algún día. Los años pasaron, su cabello se volvió blanco, sus manos temblaban un poco. El milagro que él esperaba era de volver a caminar sin dolor. Nunca llegó como él lo había imaginado. Un día que no había servicio en la iglesia, decidió ir al parque. Algunas personas habían pensado que don Ernesto, el hermano, el anciano, ya había perdido toda la fe. Pero en realidad, en ese día don Ernesto aceptó su bastón que siempre había rechazado y salió para el parque por primera vez a caminar, tomar aire fresco. En ese momento, cuando entra al parque, saluda a un niño y sonrió sin darse cuenta. Y ese día, mientras el sol le calentaba el rostro, don Ernesto comprendió algo distinto. Tal vez el milagro no había llegado de golpe, pero sí había estado caminando con él todo el tiempo, en la fuerza para levantarse cada mañana, en la gente que aún él amaba. Don Ernesto entonces entendió que había esperado tanto tiempo por un milagro extraordinario, que no vio el pequeño milagro de aprender a vivir, de seguir adelante, de encontrar paz en Dios. Sonrió, respiró profundo y pensó: no llegó tarde el milagro llegó cuando estuve listo para verlo. La porción bíblica que leímos al inicio nos narra la sanidad de un hombre que llevaba 38 años enfermo. Fue sanado por Jesús en el estanque que se llamaba Betesda. Este estanque se encontraba en Jerusalén,
Y la Biblia nos dice que estaba cerca de la puerta de las ovejas. Un detalle muy importante que voy a hablar más adelante. Pero la situación de esta historia nos deja saber que había una multitud de enfermos esperando un movimiento del agua, creyendo que el primero que entrara iba a ser sanado. Pero la condición de este hombre en particular era que era paralítico, pero paralítico por más de 38 años sin recibir alguna ayuda, 38 años sin esperanza humana. Parecía que nadie le importaba, parecía que nadie se preocupara por el bienestar de este hombre llamado, que la Biblia lo describe como un hombre paralítico. Mis amados hermanos, este lugar, el estanque, estaba lleno de personas enfermas. La Biblia dice cojos, ciegos y paralíticos. ¿Cómo puedes ayudar a alguien que también está en la misma situación? La Biblia nos describe que este hombre llevaba 38 años enfermo, pero también los que estaban a su alrededor estaban en una situación similar o si no peor. Por eso creo que cómo puede guiar un ciego a otro ciego, es imposible. La necesidad era mucha, pero esta situación, ¿sabe lo que sucede? Atrae al Señor Jesucristo. Jesús es conmovido a misericordia, no pasa por alto la necesidad de este paralítico, y donde hay dolor, tristeza, el alma partida, Jesús se hace presente. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Jesús se hace presente, y en realidad Él está presente aunque no le clamemos. Sus bendiciones nos rodean. Está tan cerca de ti y de mí que cuando le clamas las cosas pueden cambiar en un instante. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él está tan cerca de ti que cuando le clamas las cosas pueden cambiar en un instante. Ahora, ¿qué tipo de ambiente era el estanque? Podemos pensar y creer que era un lugar lleno de necesidad. Leamos de nuevo el verso 1 al 3, nos dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórtigos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Podemos mencionar algunos detalles de estos versos. En primer lugar, nos dice que estaba en la ciudad de Jerusalén. ¿Qué significa Jerusalén? Ciudad de paz, oposición de paz. Estaba en un lugar donde representaba, donde significaba paz. Y era lo que tanto les faltaba a estas personas. Pero estaban tan enfocados, óigame bien, en su situación, en su necesidad, que pareciera que pensaban que su problema era más grande que su Dios. Se habían acostumbrado a vivir de esa forma, una mentalidad cerrada, cautiva en su problema, su tiempo, su energía, sus palabras, y lo que habitaba en su corazón y en su mente era: soy paralítico, voy a vivir paralíticamente, voy a morir paralítico sin poder caminar. Pero estaba en la ciudad que se llamaba o que tipificaba, ¿qué cosa? Paz, paz. Diga conmigo, paz. Y es lo que el mundo, lo que usted y yo necesitamos hoy más que nunca. Paz en nuestros matrimonios, paz en el trabajo, paz en nuestra vida cotidiana como padres, como esposos, como iglesia. Esta iglesia necesita llenarse de ¿qué cosa? De paz y inspirar paz. Porque cuando una persona tiene paz, inspira también a los que le rodean, bueno, también paz. Imagínense, los judíos siempre y hasta el día de hoy, la forma que se saludan es shalom, paz sea contigo. Shalom, shalom. Cuando estaba en Israel es lo que comúnmente se saludan los judíos.
Y bueno, cuando estaba ahí decía también lo mismo, shalom, shalom, la única palabra que sabía en ese tiempo, amén, hebreo, shalom, paz sea contigo. Imagínense, pero no podían tener cuidado. Estaban prestando más atención en su situación, pero las palabras que les pronunciaban, shalom, no podían inundar sus corazones. Paz. Estaban en la ciudad de paz. Estaban posicionados en el lugar correcto para recibir la paz que tanto necesitaban. Imagínense, paralíticos, no poder caminar, otros ciegos, otros enfermos. Yo no sé usted, pero cuando está uno enfermo, cuando uno sufrió un accidente y no puede caminar por cierto periodo de tiempo, es algo terrible, algo espantoso, algo que lo desmoraliza a uno, especialmente cuando uno está joven y se encuentra que no puede caminar, que tiene una enfermedad, y uno comienza a pensar, bueno, ¿qué será de mi vida? ¿Cómo voy a poder realizar mi vida? ¿Quién me va a querer en esta situación? Mas sin embargo, estaba él como los demás cerca de su milagro. Ahora, también la Biblia nos dice en este pasaje que ellos estaban cerca de la puerta de las ovejas. La Biblia está lleno de tesoros, y cada detalle hay un gran significado. Estaban en Jerusalén, lugar de paz, pero estaba cerca de la puerta de las ovejas. San Juan 5, verso 2 nos dice: hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, cerca del estanque llamado en hebreo Betesda. Su significado histórico: la puerta de las ovejas era una puerta real de Jerusalén, ubicada al noreste de la ciudad, cerca del templo. Óigame bien, también otro detalle, cerca del templo. Y allí entraban las ovejas destinadas al sacrificio. Estaban asociadas con el culto, con el altar, con la expiación, en otras palabras, con los sacrificios. Nehemías capítulo 3 verso 1 menciona que fue la primera puerta restaurada después del exilio. Óigame bien, la primera puerta que fue restaurada era donde entran las ovejas que iban a ser crucificadas. Óigame bien, escúcheme por favor. Esta era la puerta asociada, relacionada con el sacrificio y con la adoración. Esta gente, en vez de estar tan enfocada en su dolor, en su situación, ¿por qué no llevaban un sacrificio a Dios? ¿Por qué no tenían un espacio para adorar al que vive y reina y el que podía hacer un milagro para ellos? Elevar una alabanza, una adoración al Señor. Y uno entiende, y ellos sabían que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Si hay algo que atrae a Dios, es la alabanza. Cuando el pueblo eleva una alabanza, ¿qué es lo que desciende? Bendición. Dios atiende a la alabanza de su pueblo. Estaban cerca de la puerta de las ovejas. Un lugar de sacrificio, pero un lugar donde iban a adorar a Dios. ¿Usted no cree que Dios puede hacer algo ahora? ¿Será posible que Dios pueda hacer un milagro en esta hora, en este día? Un lugar de adoración. Un lugar donde hemos, sacrificado tiempo, donde sacrificamos muchas cosas para estar aquí. Un lugar donde Dios mira y observa lo que usted y yo hacemos y cómo venimos a su casa de adoración. Ahora, cuando pensamos en el significado espiritual de la puerta de las ovejas, Jesús se revela estando muy cerca del sacrificio. Imagínense, cerca de la puerta de las ovejas, estando en el lugar llamado Jerusalén, lugar de paz, Jesús se acerca. Jesús está presente. Un acto que él mismo va a tomar algún tiempo futuro, dar su vida por ellos. Y no es casualidad que el milagro ocurre cerca del templo. Óigame bien. Repito, no es casualidad que el milagro ocurre cerca del templo, cerca del lugar donde entraban
los animales, las ovejas, los sacrificios. Mis amados hermanos, la sanidad ocurre donde hay provisión de sacrificio. Jesús dio su vida, fue el sacrificio perfecto, derramó su sangre para que usted pudiera vivir, pero vivir en abundantemente. Note lo que encontramos en el Evangelio de Juan. Jesús es el buen pastor. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es la puerta donde uno debe de entrar. Usted no puede ser guiado por nadie más sino por el Señor Jesús. Usted no puede ser perdonado si no es a través del Señor Jesucristo. Usted no puede entrar al cielo si no es a través del Señor, porque Él es la puerta. Él es el camino. Él es la verdad. Y Él es la vida. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Una alabanza para el Señor. Qué conexión más poderosa. Que el milagro ocurre junto a la puerta donde pasaban las ovejas. Y a la misma vez enfrente de aquel que daría su vida por las ovejas. En otras palabras, por su pueblo, por toda la humanidad. Esto no puede ser casualidad. Ni tampoco cuestión de suerte. Dios tuvo un plan. Dios tuvo todo planeado. Todo estaba calculadamente, perfectamente. A Dios no se le pasa ninguna cosa. Todo lo hace con un propósito. Usted está aquí por voluntad de Dios. Dije, usted está aquí por voluntad de Dios. Está cerca de la puerta de las ovejas. Jesús está aquí y será posible que Dios quiere hacer algo contigo en esta mañana. Yo no sé cómo has llegado a la casa del Señor. Yo no sé qué situación has estado atravesando. Su amor es tan grande que alcanza a todos los que estamos aquí y los que no pudieron llegar. Su amor está vigente en este momento y disponible para ti. Acepta su amor. Permite que el Señor Jesucristo te ayude ahora. Deja que Él entre a tu corazón y te ayude ahora. No hay necesidad de estar luchando con la misma cosa, con el mismo problema, cuando Jesús está presente. Has estado cerca de Él muchas veces, pero como estamos enfocados en nuestra situación y no en Él, pasamos por alto su llamado, sus promesas, su amor. Y en esta mañana Jesús está aquí. Dije, en esta mañana Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús está aquí. Jerusalén, lugar de paz. La puerta de las ovejas, inspirando o dejando saber que un lugar donde Dios puede hacer un milagro. Pero también nos dice que era el estanque de Betesda. ¿Qué significa Betesda? Significa casa de misericordia. Muchos enfermos, muchos necesitados, pero pocos podían percibir realmente a dónde estaban. Betesda, casa de misericordia. Pero lo hermoso de esta historia es de que Jesús llega al lugar donde hay dolor, donde hay tristeza, donde hay amargura. ¿Cuántas veces usted y yo hemos llegado a este lugar tristes, con dolor, con amargura, con cierto resentimiento, ciertas cosas que han pasado en nuestro hogar, en el matrimonio, con algún hijo, alguna hija, en el trabajo, económicamente, con alguna enfermedad? Dios está aquí. Y cuando el Señor se acerca a su casa, cuando Dios habita en su casa, no hay necesidad de salir con la misma situación. Jesús no evita el sufrimiento humano. Él busca a los quebrantados de corazón, a los humildes de espíritu, para poder manifestarse y hacer un milagro. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús se manifiesta donde hay necesidad, donde hay alguien que le clama y que lo desea. La relación del estanque de Betesda, casa de misericordia. Esto nos hace entender que la misericordia está ligada, conectada
con el sacrificio. Donde hay sacrificio, donde el Señor, amén, dio su vida por la humanidad. En otras palabras, demostró un sacrificio, una misericordia impresionante. Y donde hay sacrificio, hay misericordia. Y donde hay misericordia, Jesús se manifiesta. Querida iglesia, querido hermano, Jesús sana al paralítico junto a la puerta por donde pasaban las ovejas que iban a ser sacrificadas. Porque donde la sanidad, donde hay un ser humano necesitado, también hay un Dios disponible para sanar y para restaurar. Alabado sea el nombre del Señor. La puerta de las ovejas apuntan al Señor Jesucristo, pero también pasaba con frecuencia que la gente estaba allí cerca del estanque de Betesda, lugar de misericordia, lugar donde podía ocurrir un milagro, pero como estaban tan enfocados en el movimiento de esas aguas, que el ángel llegara cuando podían simple y sencillamente clamarle al Señor y Dios pudiera atender a su llamado. En este caso Jesús llega a donde está este varón, este paralítico, por más de 38 años sufriendo, por más de 38 años en la misma situación. Te pregunto en esta mañana, ¿qué has estado pasando por tanto tiempo? Y es increíble que nosotros, bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, algunos recibiendo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nosotros, mas sin embargo podemos estar cargando y aguantando cosas que no hay necesidad. Nosotros que sabemos qué es lo que debemos de hacer, mas sin embargo seguimos en la misma situación, o si no peor, cuando el Señor está presente en cada servicio, está presente para todos ustedes. Todos a la misma vez podemos ser bendecidos, sanados, restaurados, todos a la misma vez, si tú y yo queremos. Pero es cuestión de nosotros. Imagínate, estás en la casa del Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado milagros, prodigios que han sucedido aquí en nuestras casas, y donde un ser humano le clama al Señor? Esto me recuerda, y con esto termino. Cuenta la historia de una dama que sufrió de un accidente bastante fuerte. Se golpeó en la cabeza, y ese accidente pues le afectó su cerebro y su vista, de tal forma que a menudo que iban pasando los días, cada vez se estaba quedando más ciega. Y esto afectó su vida drásticamente. Su esposo pertenecía al ejército y bueno, avisó al ejército que necesitaba tiempo para cuidar de su esposa. Y ella, sabiendo que él iba a regresar al trabajo, le dijo a su esposo: no puedo imaginarme que me voy a quedar aquí sola en la casa. Voy a hablarle a mi jefe del trabajo si es posible que pueda hacer algo en mi trabajo, aunque esté quedando ciega. Habló con su jefe. El jefe le dijo: sí, puedes ayudarme en ciertas áreas de aquí. Tal vez no como has estado ayudándonos en el pasado, pero sí puedes hacer algo. Y ella, consciente que iba a regresar al trabajo y que su esposo también, acordaron entre ellos dos: vamos por estas semanas tomar el camión y vamos a calcular cuántas paradas hace el camión, cuántas vueltas para llegar a donde tú tienes que bajarte. Y por varias semanas sucedió eso. Estaban calculando tantas bajadas, paradas, tantas vueltas que hacía el camión y el lugar indicado para que ella se bajara. Y lo habían ensayado por varias semanas, y llegó un momento donde su esposo le dijo: hija, ha llegado el tiempo donde tú ya sabes cómo llegar a tu trabajo. El dueño, el señor que maneja el camión, nos conoce, sabe la situación, sabe a dónde tienes que bajarte. Es cuestión de que ahora lo intentes sola. Ella, nerviosa, dijo: tengo miedo, no sé si puedo aceptar este reto. Pero dijo: tranquila, tú puedes, creo en ti. Y ese lunes se subió al camión, llegó a su trabajo bien.
Y pasó todos los días hasta llegar el viernes, el último día del trabajo. Y el conductor del camión le dijo: eres una mujer afortunada. Ella le responde: Señor, por favor, no se burle de mí. Estoy ciega. ¿Cómo es posible que soy una mujer afortunada? Él dijo: es que todos los días tu esposo ha estado atrás de nosotros. Cuando tú te bajas para tu trabajo, él se baja del auto, te manda un saludo y te tira un beso y se va. Tú nunca has estado sola. Él siempre ha estado pendiente de ti. Querida iglesia, querido hermano, hermana, tú nunca has estado sola o solo. Dios siempre está pendiente de ti. A veces no lo sabemos o se nos pasa por alto, estamos tan enfocados en nuestra situación que no vemos que Dios está allí. Y Dios está allí. Dios siempre tiene cuidado de ti. No dudes en que Él puede hacer algo ahora. No dudes que Él, al momento que tú abres tus labios, tu corazón, al momento que tú tomas un paso de fe, es el momento, el inicio que ocurre tu milagro. ¿Qué necesitas del Señor? ¿Qué has estado atravesando por algún tiempo? El Señor está aquí. Te ha estado esperando. Vamos a ponernos sobre vuestros pies. No sé si es posible que usted pueda pasar y dar un paso de fe a poder acercarse al trono de la gracia y decirle: Señor, aquí está mi situación. Aquí está mi prueba. Aquí está mi familia. Aquí están mis hijos, Señor. Yo no sé qué has estado batallando, luchando, pero Jesús está aquí.